Le paso el micrófono. Tlazocamati. Pues bien, amable auditorio que nos escucha, estamos transmitiendo desde este Nescomite para el Nixtamal, acá en la capital mundial de la tortilla, en esta radio indígena y comunitaria, Radio Coat. Y nuestro teléfono en cabina es 139 32 97, 139 32 97. Y recuerde que tenemos una campaña permanente sobre el cambio climático y el Acuerdo de París. Y estábamos también comentando lo importante que es esta declaración de la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y le cedo el micrófono a Ricardo Aramburu Lafit. Él es comisionado para personas con discapacidad y observador por el Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas. Ricardo. Panotti. Bueno, antes que nada quisiera comentar que escuchábamos Radio Coat por la mañana y Gastón estaba dando los requisitos para sacar credenciales para las personas que viven con alguna discapacidad. Yo quisiera comentarles que más importante que la credencial son los diagnósticos y los tratamientos. Se llama que el diagnóstico tiene que ser correcto y el tratamiento adecuado. Entonces, para obtener un documento de estos, lo primero que hay que conseguir es un certificado de discapacidad y funcionalidad. La experiencia personal que he tenido en el tema de la discapacidad, siendo yo una persona con discapacidad múltiple, es que es conveniente hacer uno o, si se pueden, 2 y hasta 3 diagnósticos, y después de consultar y que se hagan los diagnósticos, ¿verdad?, tomar la decisión. En el caso de las enfermedades mentales como depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia y otras enfermedades que tardan muchísimos años en diagnosticarse, que sea un diagnóstico correcto, pues sí, también es conveniente consultar a 1, 2 o hasta 3 médicos de diferentes especialidades, puede ser psiquiatra, psicólogo, en fin, o medicinas alternativas, y escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos el día de hoy que el diagnóstico diferenciado, como se llama, le permite a la persona tomar mejores decisiones. Bueno, y recordado al doctor Benjamín Laureano Luna, fundador del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, fundador del Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, fundador del Frente Internacional Pro Derechos Humanos, que encabeza Xoconorque con el rescate del penacho del Montezuma allá en Austria, ¿verdad? Y también el Consejo Federal Indígena. Entonces, quiero recordar, y estamos de plácemes todos los miembros de nuestra organización, estoy hablando de más de 3.000 comités en el país y alrededor de 3 millones de miembros en el mundo, con lo que pasó en la OEA, que se aprobó la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, esto es muy importante y quiero mencionar y repetir lo que dicen nuestras credenciales. Dice: la lucha contra la pobreza, el SIDA, la degradación medioambiental, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y el respeto a todos los aspectos de derechos humanitarios y de los derechos humanos son los objetivos de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Hay 4 documentos que permanentemente son materia de estudio y de trabajo entre los miembros de nuestra organización. Desde luego, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cada vez más trabajamos sobre el Acuerdo de París de Cambio Climático, que es sobre el cambio climático, desde luego el Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero lo que es la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el hecho de que hoy esté Lenin con nosotros hablándonos de cómo en Ecuador se han adelantado a todos los tiempos, y además cómo se respetan allá las cosas, ya está legislado, y sobre todo que es la zona más afectada por el cambio climático. Entonces yo quisiera nada más insistir en cosas importantes como esta, ¿no? Nosotros estamos aquí en Tehuacán, Cuicatlán, o sea, es una reserva de la biosfera, ¿sí? Y esto que acaba de ocurrir
nos va a permitir nada más y nada menos, ¿sí?, reivindicar los derechos de los pueblos que viven en esta zona, que son nahuas, popolocas, cuicatecos, mixtecos, izcatecos, mazatecos, chocholtecos y chinantecos. Urge traducir a sus idiomas la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que ellos han preservado esta zona de la biodiversidad, y hay que respetar todo lo que ellos han mantenido, sobre todo porque la alta biodiversidad en flora y fauna está considerada como centro de biodiversidad mundial por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Su buen estado de conservación brinda a las poblaciones humanas, entre otros, el servicio ecosistémico de la provisión de agua dulce, poca cosa. Si hay algo que determina la vida en el planeta y en otros planetas, ya sabemos que en la Luna también hay agua, ¿verdad?, es el agua dulce. Entonces las filtraciones de agua al subsuelo son determinantes. La conservación que han tenido estos pueblos sobre el matorral xerófilo, que es una clasificación de la zona, sobre el bosque tropical caducifolio y sobre los bosques templados, ¿sí? Entonces, qué importante es el lema o el eslogan de la biodiversidad Tehuacán, Cuicatlán. Dice: hoy necesito de ti, tú me necesitarás siempre. Esta aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas les va a permitir a estos pueblos que radican en la zona, repito, los pueblos de esta zona son los nahuas, popolocas, cuicatecos, mixtecos, izcatecos, mazatecos, chocholtecos y chinantecos. Es importantísimo, ¿verdad?, que se traduzca este documento, que es la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, a la mayor velocidad para que tengan conocimiento en sus idiomas, ¿verdad? Y sobre todo que retomen o retomemos el respeto a sus tradiciones y a su cultura y a todo lo que ha permitido preservar la zona de la biodiversidad. Yo por mi parte quiero decirles que yo nací en Texmelucan, Puebla. Ahí se considera zona olmeca chicalanca y alrededor se dice, el último documento que leí, que había 100 familias nada más que preservaban las costumbres y el idioma. Me acuerdo que al presidente municipal un día le pregunté que si hablaba náhuatl, porque es zona de habla náhuatl. Me dijo que no, pero que se acordaba de las canciones de cuna que le cantaba a su abuelita. Y se me puso a cantar las canciones de cuna, ¿no? Entonces yo les recuerdo a todos los presidentes municipales y personas que de alguna manera, ¿verdad?, hablan el idioma o oyeron hablar de niños, a los abuelos, a las abuelas, lo retomemos, pero principalmente nos acerquemos a las personas mayores, que son las que conservan las mayores tradiciones, ¿no? La cocina, por ejemplo, que es muy importante. Ahora sí que a tu abuela, ¿qué le preparaba de comer la abuela o la bisabuela, ¿no? Rescatar esos platillos, ese es preservar la biodiversidad, porque nos vamos a enterar de cómo se hacían las cosas y tratar de recuperarlas. Pues muy importante esto de los usos y costumbres y nuestras tradiciones. Y bien, pues creo que vamos a un corte musical y regresamos en un momento. ¿O hay más saludos? Sí. Creo que hay más saludos. Bueno, sí, hay bastantes saludos en este día que se celebra el Día del Padre. Bueno, vamos a mandar saludos para todos los que nos están sintonizando. Y bueno, empezamos con el papá Rosendo González Morales. Un saludo para el abuelito Juan Esteban Flores Piedras. Y para el cuñado Antonio Nicolás, de parte de Andrea Jocelyn, que nos pide la canción de Mi Querido Viejo y se la pondremos más adelante. Para los papás que están aquí en Santa María Cuapan, al señor Emiliano Abundio Sánchez Santiago, Crescencio Gervasio Fabián, Lorenzo Gervasio Fabián, para el señor Virgilio Gervasio Sánchez, de parte de su esposa, que lo quiere mucho,
para el señor Nicolás Varela González. Todos estos papás, bueno, pues los saludan sus hijos y sus nietos. Bueno, y nos piden la canción de Ataúd de los Tigres del Norte, que más adelante se los vamos a poner. Y bueno, regresando a la felicitación de Vicente Isidro Gonzaga Juárez, de parte de su nieto consentido, para su papá Alejandro Gonzaga Flores, y para su tío Fabián Gonzaga Flores, que le eche muchas ganas, que se ponga las pilas. Y nos pidieron esta canción de Arriba Pichácaro, así es que vamos a ponerla. Es un son del corazón. Pues ahí está, vamos a escuchar esta canción.